El celular vibró anclado al manillar de la moto. Era un mensaje del cliente, probablemente dándome alguna indicación extra. Lo abrí. No eran instrucciones, no era un gracias, acá te espero. Era una advertencia. Una sola y helada frase que no tenía ningún sentido en ese momento. No le hagas caso a la niña en la carretera. Un escalofrío me recorrió la espalda, a pesar del calor de la noche. ¿Qué clase de broma era esa? Justo en ese momento, levanté la vista. Y el corazón se me detuvo. Estaba parada justo ahí, en medio de la nada, bañada por la solitaria luz del faro de mi moto. Esta noche, vas a escuchar las historias de 3 repartidores de Didi. 3 personas como tú o como yo, que solo querían terminar su turno, pero que desearían nunca, pero nunca, haber aceptado ese último viaje. La niña de la carretera. Esta historia le pasó a Javier, un repartidor que ya llevaba casi 2 años en el oficio. Para él, la noche era su oficina. Ya estaba más que acostumbrado a la rutina, el ronroneo constante del motor de su 150, la mochila pesada y cuadrada sobre la espalda, y la voz metálica del GPS guiándolo por una ciudad que, después de tantas vueltas, creía conocer como la palma de su mano. Pero ninguna cantidad de kilómetros, ninguna rutina, te prepara para una noche como la que le tocó vivir. Eran casi las 11:30. El cansancio ya se le había metido en los huesos, un dolor sordo en la espalda baja y en las muñecas. El último pedido lo había dejado lejos, en una zona residencial que olía a pasto recién cortado y a seguridad. Estaba a un solo toque de desconectarse, de apagar la aplicación y enfilar rumbo a su casa para cenar algo y dormir. Pero justo cuando su dedo iba a presionar el botón, la pantalla brilló con una nueva alerta. Un último pedido. Normalmente lo habría ignorado. Pero la paga era inusualmente buena, casi el doble de lo que pagaban por un viaje similar. Y la distancia, según el mapa, era corta. Con esto completo lo del día y un poco más, pensó. La tentación le ganó al cansancio. No lo pensó 2 veces y aceptó. El destino, una dirección a las afueras de la ciudad, en una de esas colonias nuevas donde las constructoras apenas se están poniendo calles y los terrenos baldíos superan en número a las casas habitadas. A medida que avanzaba, el paisaje urbano se iba desvaneciendo como un recuerdo. Los edificios dieron paso a casas de un solo piso, y estas, a su vez, a bardas y terrenos. Los postes de luz se hicieron cada vez más escasos, hasta que desaparecieron por completo. La carretera se convirtió en un hilo de asfalto precario, rodeado de una oscuridad total, densa, que parecía tragarse la luz de su faro a los pocos metros. El único sonido era el de su motor luchando contra el silencio y el viento helado que se colaba por las rendijas del casco, silbando extrañas melodías en sus oídos. Para colmo, el GPS empezó a fallar. La señal iba y venía. La aplicación le decía que estaba cerca, a solo unos metros, que debía desviarse por un camino de tierra que apenas se distinguía a la derecha. No parecía llevar a ninguna parte. Era una boca oscura flanqueada por hierba crecida y basura. Un nudo de pura ansiedad se le formó en el estómago. Algo no andaba bien. La sensación de ser observado lo invadió. Se detuvo un momento, apagó el motor. El silencio fue abrumador. Ni grillos, ni perros ladrando a lo lejos. Nada. Solo el zumbido en sus oídos. Fue entonces cuando la vio. Al volver a encender la moto, la luz del faro barrió la oscuridad y la reveló. Una figura pequeña, inmóvil, parada a un lado del camino de tierra. Era una niña, de no más de 7 u 8 años. Llevaba un vestido blanco,
o que alguna vez fue blanco, ahora percudido y sucio de tierra. Su pelo, largo y oscuro, le caía sobre la cara, ocultando sus rasgos. No se movía. Ni un solo músculo. Parecía una estatua abandonada. Javier frenó en seco, la llanta trasera derrapó un poco sobre la grava. El corazón le latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. ¿Qué hacía una niña ahí, sola, a esas horas y en medio de la nada? «Oye», le gritó, intentando que su voz sonara firme. «¿Estás bien? ¿Te perdiste? ¿Necesitas ayuda?» Silencio. La niña no reaccionó. No se movió. Solo se quedó ahí, como si no lo hubiera escuchado. Javier sintió que la piel se le erizaba. Esto no era normal. La luz del faro hacía que su piel se viera pálida, enfermiza, casi como si brillara con luz propia. Pensó en los peligros de los que siempre hablaban los compañeros. A veces los criminales usan niños o mujeres como carnada para asaltarte. El miedo empezó a ganarle al sentido común. Sacó el celular, su única conexión con la realidad en ese momento. Tenía que contactar al cliente. Escribió con dedos torpes y sudorosos. «Hola, buenas noches. Estoy en el camino de tierra que marca la aplicación, pero no veo ninguna casa. Hay una niña parada aquí, en la entrada. ¿Es su hija o sabe de quién es?» Le dio a enviar. El mensaje se quedó en enviando. No había señal. Maldita sea. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, de cancelar el pedido y salir de allí a toda velocidad, el teléfono vibró en su mano. No era la confirmación del envío. Era un mensaje nuevo. Del cliente. «Ya casi llegas», decía el primer mensaje. Javier sintió un pequeño alivio. Quizás la casa estaba al final de ese horrible camino. Pero entonces, llegó un segundo mensaje, una frase corta que le congeló la sangre en las venas. «Mi hija te está esperando». A Javier se le fue el aire. Sintió un sudor frío recorrerle toda la espalda. El mundo pareció detenerse. Volvió a mirar a la niña. Muy lentamente, como si le costara un esfuerzo sobrehumano, ella levantó la cabeza. El pelo oscuro se apartó de su cara. Y entonces, Javier lo vio. El grito se le atoró en la garganta, un nudo de puro terror. La niña no tenía ojos. En su lugar, había dos cuencas negras, vacías, dos pozos de oscuridad que parecían absorber la luz del faro, el aire, la vida. De su boca entreabierta, que parecía una herida oscura en su pálido rostro, salió un susurro. Un sonido que el viento le trajo directamente a los oídos, claro como si se lo estuviera diciendo dentro del casco: «Tengo hambre». No esperó más. No hubo un segundo de duda. Giró el manillar con una fuerza animal, con tanta violencia que la moto casi se le cae. Aceleró a fondo, sin importarle las piedras ni los baches. No miró atrás. Solo aceleraba, con la imagen de esas cuencas vacías grabada a fuego en su mente. No se atrevió a mirar por los espejos retrovisores hasta que sintió de nuevo el asfalto liso de la carretera principal bajo las ruedas. Cuando por fin lo hizo, con el corazón todavía desbocado, alcanzó a ver por el rabillo del ojo, en el pequeño espejo que vibraba, la diminuta figura blanca. Todavía estaba parada en el mismo lugar, despidiéndose con un lento y deliberado movimiento de su mano. La aplicación canceló el viaje por sí sola minutos después, marcando cliente no disponible. Javier jamás volvió a aceptar un pedido de noche, y mucho menos por esa zona. A veces, cuando cierra los ojos para dormir, todavía puede ver esos dos abismos negros donde deberían estar los ojos de una niña, y todavía puede escuchar ese susurro helado, cabalgando en el viento.
Una cosa es toparte con una aparición, con algo horrible que te encuentras en una carretera solitaria, un encuentro fugaz que te deja marcado para siempre. Y otra muy distinta, quizá peor, es que el horror te invite a pasar. Que te abra la puerta de su propia casa. Antes de continuar con esta historia, necesito contarte algo. En este canal, cada semana abrimos la puerta a mundos donde lo imposible cobra vida. Donde lo paranormal respira. Donde el miedo nunca duerme. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Significa que eres parte de las personas que disfrutan ese escalofrío que corre por la espalda, esas historias que no te dejan dormir, y ese oscuro misterio que siempre quieres conocer. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y tu suscripción puede ser la que nos ayude a cruzar esa puerta. Cuando te suscribes, no solo apoyas este proyecto, también aseguras que podamos seguir trayendo las mejores historias reales de terror, apariciones, casos paranormales y sucesos que te harán dudar de lo que ves cuando apagas la luz. Así que si te gusta el terror de verdad, si quieres seguir explorando estos lugares oscuros conmigo, solo tienes que tocar ese botón. Suscríbete ahora, y no vuelvas a entrar solo, porque lo que viene después será todavía más aterrador. La casa de los protectores. A Ricardo, un repartidor joven y más bien escéptico, esto le pasó hace apenas unos 6 meses. Fue una entrega de sábado por la noche. Una de esas que lo hizo dudar de todo lo que creía, no solo sobre el bien y el mal, sino sobre la realidad misma. Era una noche de perros. Caía un diluvio torrencial, de esos que hacen que las calles parezcan ríos y la visibilidad sea casi nula. Ricardo odiaba trabajar con lluvia. El impermeable no servía de mucho, el casco se empañaba y los frenos no respondían igual. Aceptó un pedido de comida china para una colonia que no conocía, de esas viejas, con calles angostas y casas apretadas una contra la otra, como si se estuvieran contando secretos. La dirección lo llevó a una vivienda humilde, de una sola planta, con la pintura de la fachada comida por la humedad y las rejas oxidadas. Estacionó la moto como pudo, pegado a la pared para protegerse un poco de la lluvia. Tocó la puerta de metal y esperó. Tardaron en abrir. Finalmente, la puerta se entreabrió y apareció una mujer joven, de unos 20 y tantos años. Tenía el pelo recogido, ojeras profundas y una mirada nerviosa, agotada. Detrás de ella, en la penumbra de la sala, sentada en una vieja mecedora de madera, una anciana lo miraba fijamente. No apartaba los ojos de él. Tenía una mirada tan intensa, tan penetrante, que lo incomodó al instante. «Buenas noches, tu pedido», dijo Ricardo, tratando de sonar amable. Le entregó la bolsa de papel mojada a la chica y ella le pagó con el dinero exacto, casi arrebatándoselo de la mano. Cuando Ricardo se dio la vuelta para irse, se subió a la moto y giró la llave. Nada. Volvió a intentarlo. El motor de arranque hizo un sonido débil y murió. 1, 2, 3, 4 veces. Nada. La batería estaba completamente muerta. Maldijo en voz baja, golpeando el manillar con frustración. La chica, que no había cerrado la puerta, lo vio en problemas. Asomó la cabeza. «No arranca, ¿verdad?», le dijo. «Si quieres, puedes esperar adentro a que pase un poco la lluvia. Acabo de pedir una grúa por mi celular, pero con este clima va a tardar». Ricardo dudó un segundo. La idea de entrar a esa casa, con esa anciana de mirada siniestra, no le gustaba nada. Pero el aguacero no daba tregua y estaba empapado hasta los huesos. Aceptó. La casa por dentro era tan sencilla como por fuera, pero estaba impecablemente limpia. Olía a una extraña mezcla de hierbas secas, humedad y cera de vela quemada. La chica le ofreció una silla de madera cerca de la entrada.
Desde allí, alcanzaba a ver, a través de una ventana sin cortinas, un pequeño patio trasero ahogado en la oscuridad y la lluvia. La anciana seguía en su mecedora, inmóvil, murmurando cosas ininteligibles, como un rezo o una letanía. La chica se sentó frente a él, en otra silla, con una expresión de profunda tristeza en el rostro. No hablaron por un par de minutos, solo se oía el golpeteo furioso de la lluvia en el techo de lámina y los murmullos de la abuela. Fue entonces cuando Ricardo los vio. Fijó la vista en la ventana, tratando de distraerse. Y en la negrura del patio, iluminados fugazmente por los relámpagos, distinguió dos siluetas. Eran pequeñas, como de niños, y se movían a una velocidad vertiginosa. Parecían estar jugando, pero sus movimientos eran extraños, antinaturales. No corrían como niños. Se movían a una velocidad imposible, a veces casi arrastrándose por el suelo mojado, otras veces trepando por las paredes con una agilidad arácnida, como si la gravedad no les afectara. Eran sombras veloces y retorcidas. «¿Son tus hermanitos?», le preguntó a la chica, esforzándose por sonar casual, aunque sentía un nudo en la garganta. Ella negó con la cabeza lentamente, sin siquiera voltear a la ventana. Su voz fue apenas un susurro tembloroso. «No son niños. Son los protectores de mi abuela». Ricardo frunció el ceño. No entendía nada. ¿Protectores? La chica soltó un suspiro largo y cansado, como si estuviera a punto de confesar un secreto terrible que la estaba consumiendo por dentro. «Mi abuela es bruja», dijo, sin más. «La gente de por aquí le tiene miedo, le saca la vuelta. Hace tiempo, unos policías vinieron a investigar porque los vecinos se quejaban. Decían que de la casa salía un olor a podrido y que se escuchaban gritos por la noche. Los oficiales entraron, encontraron altares, animales muertos, pero la casa, aparte de eso, estaba vacía». Un escalofrío le recorrió el cuerpo a Ricardo, mucho más intenso que el frío de su ropa mojada. «¿Y los niños?», preguntó, con la voz temblorosa, sin poder apartar la vista de la ventana, donde las sombras seguían su danza macabra. «Los vecinos dicen que los ven a veces, jugando en el patio», continuó ella, con la mirada perdida en el suelo. «Pero nunca cuando hay extraños en la casa. Mi abuela dice que son demonios, que los invocó hace años para que la protejan. Dice que mientras ellos estén aquí, nada ni nadie puede hacerle daño. Les grita, les habla como si fueran sus mascotas. A veces, cuando se enoja con alguien del barrio, amenaza a la gente, les dice que les va a mandar a sus amigos para que los cuiden por la noche». En ese preciso instante, la mecedora dejó de chirriar. El murmullo de la anciana cesó. El silencio en la sala fue total, solo roto por la lluvia. La anciana giró la cabeza, con una lentitud de pesadilla, hasta que sus ojos penetrantes se clavaron en los de Ricardo. Y con una voz rasposa, gutural, una voz que no parecía humana, dijo tres palabras que resonaron en el cráneo de Ricardo: «Él también los ve». El pánico absoluto, irracional y puro, se apoderó de Ricardo. Se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás. Ya no le importaba la lluvia, ni la moto, ni la grúa. Salió corriendo de esa casa como alma que lleva el diablo, sin atreverse a mirar atrás. Mientras corría por la calle inundada, pudo escuchar, por encima del sonido del aguacero, la risa de la anciana. Una risa seca, hueca y cruel que se perdió con el estruendo de un trueno. Nunca supo que eran esas cosas en el patio, pero está seguro de que no eran de este mundo. A veces se pregunta si esas criaturas no eran los protectores de la anciana,
sino sus carceleros. ¿Y si su nieta no era más que otra prisionera en esa casa de horrores? Hay entregas que te ponen los pelos de punta, que te dejan con una sensación de intranquilidad por un par de días. Y luego, están las que rompen tu percepción de la realidad. Las que te hacen dudar de lo que ves, de lo que escuchas, y te dejan con preguntas que sabes que nunca tendrán respuesta. Escuchen esta última historia. La última llamada. Esta historia no me pasó a mí directamente, sino a un compañero, Carlos. Pero de alguna manera, todos los que trabajábamos en esa pequeña pizzería de barrio fuimos testigos de una parte. Éramos un equipo unido, casi una familia, acostumbrados a las prisas y al estrés de las noches de fin de semana, pero esto fue diferente. Nos marcó a todos. Era un viernes por la noche. Las 10:45. Ya estábamos a punto de cerrar. La freidora estaba apagada, las mesas limpias y solo quedábamos Mónica, la cajera, Carlos, que era el repartidor de ese turno, y yo, que ayudaba en la cocina. El teléfono del local sonó, estridente, rompiendo el silencio del casi cierre. Mónica contestó, lista para decir que ya no tomábamos pedidos. Pero al reconocer la voz, cambió de opinión. Era una clienta frecuente, la señora de la casa grande de la colonia Las Flores. Una mujer mayor que vivía sola y siempre, sin falta, dejaba una excelente propina. Le tomamos el pedido a pesar de la hora. Mientras Mónica anotaba la orden, una pizza grande de pepperoni, su cara cambió por completo. Pasó de la amabilidad a la confusión y luego al miedo. Se puso pálida. Con una mano temblorosa, nos hizo una seña a Carlos y a mí para que nos acercáramos al mostrador. Sin dejar de hablar con la clienta, presionó el botón del altavoz. Escuchamos la voz de la señora, sonaba normal, quizás un poco cansada. Pero de fondo, muy bajo, se oía otra cosa. Una segunda voz. Era una voz de hombre, grave y rasposa, que susurraba algo ininteligible. Nos quedamos inmóviles, agudizando el oído. La señora seguía hablando, ajena a ese sonido. Y entonces, entre el pedido de la pizza y las indicaciones de la dirección, logramos entender una frase clara de la voz susurrante, una frase que nos heló la sangre a todos los presentes. Llegó el momento. La clienta terminó su pedido como si nada. Muchas gracias, muchachos, aquí los espero. Y colgó. Nos quedamos en un silencio sepulcral por casi un minuto. ¿Qué fue eso?, preguntó Carlos. ¿Sería la televisión o la radio?, dije yo, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero el sonido no parecía venir de una bocina, sonaba cercano, íntimo. Como si alguien estuviera susurrándole al oído a la señora mientras ella hablaba por teléfono. Carlos, aunque se veía visiblemente nervioso, era un profesional. Agarró la caja humeante de la pizza, su casco y salió hacia la noche. El viaje era de unos 15 minutos. Carlos nos contó después, con todo lujo de detalles, que cuando llegó a la casa, algo se sentía mal. Las luces del interior estaban todas prendidas, pero había un silencio antinatural. Ni el sonido de un televisor, ni música, nada. Tocó el timbre y esperó. Pasó casi un minuto, y justo cuando iba a tocar de nuevo, la puerta se abrió, solo una rendija. Era la clienta. Estaba demacrada, pálida como el papel, con unas ojeras moradas enormes, como si no hubiera dormido en días. Le entregó el dinero exacto, con la mano temblando, sin decir una sola palabra. Carlos le dio la pizza, y justo cuando se daba la vuelta para irse, escuchó claramente unos pasos en el piso de arriba. Pasos lentos,
pesados, como de un hombre corpulento caminando sobre un piso de madera. No le dio mayor importancia en ese momento. Pensó que la señora tendría visita, quizás un familiar. Se subió a la moto y regresó a la pizzería. Unas 2 horas después, mientras terminábamos de limpiar para irnos a casa, vimos pasar varias patrullas y una ambulancia a toda velocidad por la avenida principal, justo en dirección a la colonia de la clienta. La curiosidad nos mató. Al día siguiente, buscando en las noticias locales, nos enteramos. La mujer había llamado al número de emergencias, completamente histérica, balbuceando cosas sin sentido. Cuando los oficiales llegaron a la casa, la encontraron en estado de shock. Y en uno de los cuartos del piso de arriba, encontraron el cuerpo sin vida de su esposo. El informe del forense, que se filtró días después, dictaminó que el hombre llevaba muerto al menos 3 días por un infarto fulminante. La mujer solo repetía incoherencias a los psicólogos, decía que él no la dejaba en paz, que seguía caminando por la casa, que le susurraba cosas por la noche. No había nadie más en el lugar. En la pizzería, atamos cabos y el terror nos invadió por completo. La voz grave y susurrante en el teléfono. Llegó el momento. Los pasos pesados que Carlos escuchó en el piso de arriba. ¿Con quién había hablado realmente Mónica por teléfono? ¿A quién le entregó Carlos esa pizza si la mujer estaba en shock y su esposo llevaba 3 días muerto? Fue el espíritu del hombre, usando la última llamada de su esposa para anunciar su propio final, con una voz que ya no era de este mundo. Nunca lo supimos. La casa fue puesta en venta y nunca supimos qué pasó con la mujer. Pero en esa pizzería, se instauró una regla no escrita, una regla nacida del puro miedo. Nadie, absolutamente nadie, volvió a contestar el teléfono del local después de las 10:30 de la noche. Hay voces que es mejor no escuchar, y puertas que nunca, jamás, debieron abrirse. Ahí las tienen. 3 repartidores, 3 turnos de trabajo que comenzaron como cualquier otro y terminaron convertidos en pesadillas. Pesadillas de las que, muy probablemente, nunca consigan escapar del todo. Porque hay imágenes y sonidos que se quedan contigo para siempre. La noche esconde mucho más que simple oscuridad para aquellos que se atreven a recorrerla en soledad. Es un telón que oculta realidades que nuestra mente se niega a aceptar. Ahora te pregunto a ti, que nos escuchas. ¿Alguna vez te ha pasado algo parecido en tu trabajo? ¿Has sido repartidor, taxista, velador? ¿Has tenido alguna experiencia en la quietud de la noche que simplemente no puedes explicar? Queremos conocer tu historia. Cuéntanosla en la caja de comentarios. Te aseguramos que nos morimos por leerte. Si estas historias te perturbaron y quieres apoyar este espacio, no te olvides de dejar tu like, nos ayuda más de lo que crees. Y si no quieres perderte más relatos del lado oscuro de la realidad, suscríbete, muy importante, activa la campana de notificaciones. Hasta la próxima noche. Si es que logras dormir.